quiero que conozcan un poquito a Liz y que les cuente qué es lo que hace. Bueno, ella es medium y es especialista en todo lo que son temas paranormales, hace lectura de huevo, lectura de cartas angelicales, entre otras muchas cosas que ella nos va a contar. Bienvenida, Liz. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Gracias por estar Alonso, aquí. hola. Hola, Valerita. Qué gusto después de tiempo vernos. Y bueno, todas las personas que están conectadas, Hola. saludarles a todas, a todos que están ahí, que se están sumando a esta conexión de este tema, de este gran tema. Eh, bueno, soy medium, terapeuta, me dedico a todo lo que es problemas espirituales, de actividad paranormal, eh, armonización, meditación, ovomancia. Y bueno, en el camino te da más cosas que se requiere por las personas que nos contactan, ¿no? En lo que sí es problemas espirituales, es lo que mayormente nos contactan y hacemos pues lecturas a un nivel más holístico quizás, y lo que es las terapias a distancia, diagnósticos para ver cómo está la persona, su chakra, su energía, ¿no? Eso, ¿no? Matías Ramos. Sí, también ves lo que es limpieza de casas también, ¿no? Si es que hay actividad paranormal. Sí, me has contado a veces algunos Sí. casos ahí un poco, un poco extraños. Para eso nosotros hacemos un previo diagnóstico y una lectura previa a eso para ver en qué situación se encuentra la persona y qué es lo que requiere. Los problemas espirituales no los pasa todo el mundo. No es común que pases este tipo de problemas todas las personas. Hay personas que les sucede que tienen un grado de mediunidad, entre comillas, o sienten cosas desde niños, o de repente han jugado una ouija, qué sé yo, infinidad de cosas, ¿no? Entonces abren portales o muchas veces son invocados seres que no deberían estar en este plano. Entonces, las casas se cargan, se abren puertas para infinidades de elementales, entidades, espíritus. Y ahí es donde nosotros hacemos la conexión y vemos qué se requiere para la limpieza energética, para liberar estas casas del sufrimiento que pasan las personas, porque las actividades paranormales que sufren son a veces muy fuertes y hemos sido presencial. Ahora las estamos haciendo mediante virtualmente, ¿no? ¿Cómo estás? Acá tengo la pareja de lujo ya completa. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, tú eres sanador Hola, pránico, Valerita, trabajas hola, con lo que Valerita. son los metales. Y cuéntame, ¿qué más? ¿Qué más? Para que la gente Sí, que no te ya conozca sé que, sí, bueno, mi sepa. esposa ya les comentó un poquito que nosotros nos dedicamos, bueno, nuestra especialidad en realidad es resolver problemas de actividad paranormal, problemas espirituales, ¿no? Y qué bonito el tema que has tocado hoy día, que has querido que toquemos hoy día, que tiene que ver con qué pasa después de la muerte, ¿no? Yo creo que es un tema bastante amplio, es un tema, eh, espero que estemos a la altura de las expectativas de la gente, ¿no? Quiero que entiendan, o sea, que no es que nosotros tengamos todas las respuestas, Pero por pero vivencias. lo que le vamos a compartir a la gente es, durante estos 12 años, toda la experiencia que hemos tenido trabajando con este tipo de temas, las cosas que hemos visto, algo que a mí me ha quedado, cada vez que me ha impactado, por ejemplo, es cada vez que cuando conocí a mi esposa y nos iniciamos en esto, las primeras consultas que mi esposa hacía, o sea, es que ella es médium, ¿no? Claro. Entonces que de pronto ella estaba haciendo una lectura, un diagnóstico de una persona, y de pronto me quedaba mirando y él me dice, es que veo una persona o alguien me está diciendo el nombre de tal persona, ¿no? Y le decimos, pues díselo al señor, ¿no? Sí, le comienza, es que hay una persona aquí en la sala que me está diciendo tal nombre, con nombre y apellido, y el señor, sí, es mi padre, o el otro me decía, sí, es mi hermano, mi amigo que falleció, ¿no? Y esas cosas, a pesar de que trabajaba con ella, me movían también, ¿no? Porque sabía que cuando o sea, dejas el cuerpo hay algo Cuando te dicen, más. O sea, claro, como que no acaba ahí, no acaba ahí la muerte, ¿no? Y no hablamos de un caso, hablamos de cientos de casos que hemos tenido, que tú también has estado presente en muchos de ellos,
cuando hemos estado pues reunidos en Talleres. grupo, en los talleres de meditación, Claro. las manifestaciones, ¿no? Y todas esas cosas que queremos compartir y bueno, y cosas un poquito más allá, ¿qué más hay, no? No solamente el amor, sino de los mundos paralelos también, ¿no? De las diferentes cosas que existen. Y Claro, eso, yo particularmente tuve una sesión con ustedes y se apareció un amigo, Eso de fue la cuando nos nada, conocimos, ¿no, que yo Valeria? no me imaginé cuando nos conocimos y fue algo Claro, cuando nos alucinante, conocimos. que ahí me quedé sorprendida, porque me dijo nombre, apellido y este chico lamentablemente tuvo un disque accidente porque siempre quedó así en Panamá. Y este chico, bueno, como él tenía un diminutivo, no, yo no lo conocía exactamente cuál era su nombre completo. Él comenzó a decir su nombre, ¿te acuerdas? Yo soy Julio, tal, tal, tal. Y yo, Julio, yo me acuerdo que le decían Jay, pero Julio no. Y yo digo, ¿cómo comunicarse conmigo si yo no era pues tampoco una persona tan allegada a él, ¿no? Entonces, ya cuando Liz me dijo su apellido y todo, yo me quedé de piedra y también nos dijo qué es lo que le había pasado y que a mí siempre se me quedó la intriga de que eso de que él había intentado, pues, o sea, que la causa de su muerte había sido por un suicidio, siempre me quedó la duda y bueno, él definitivamente nos corroboró que no había sido así y que él pues se había quedado sorprendido, que sucedió muy rápido y que él vio su cuerpo y dijo otras cosas más que nadie las sabía y que yo me quedé helada. Y así es como comenzó una cadena con Liz. Así le pasé la voz a una amiga, después a mi hermana, a mi otra amiga, a mi prima, y Sí, wow, es una verdad. legión de seguidores de esta pareja maravillosa. una serie de cosas bonitas que nos han pasado juntos también, ¿no? En las meditaciones grupales, ¿no? Cosas pues Exacto. interesantísimas, ¿no? Es la vivencia más que todo, la experiencia que pasas, las personas a veces no saben que tienen una sensibilidad, una evolución, no lo saben. Entonces, en el camino con la meditación, con los talleres, en simplemente el roce de conocernos, Y suceden son cosas mágicos, como dice Ivonne increíbles. García. Ustedes son Así, mágicos, sí. Y son también nos cosas comenta, o sea, increíbles muchas de las en el personas que están camino que... conectadas, ¿no? Han tenido Ajá. experiencias ahí con ustedes, se han quedado pues sorprendidos. Disculpa que te haya cortado, Liz. Ah, sí, ahí hay personas que conocemos, que han tenido la experiencia con nosotros a través de las limpiezas energéticas o lecturas o las terapias a distancia, ¿no? Entonces la gente se conecta porque yo siento que muy aparte del trabajo que hacemos para liberar, hay una conexión como que dan como armonía, como una amistad bonita, porque se sienten bien, se sienten en paz, en armonía. Entonces, eso, ¿no? Y que te sigan y porque ellos saben que, ahora sí lo saben, que existe mucho más que esta vida, ¿no? Terrenal. Yo me acuerdo creo que en otros en vivo, bueno, nos invitaron a hablar también así, y de pronto Liz, pues sabes cómo es ella, ¿no? O sea, había una conexión ya no solamente de Instagram, sino una conexión espiritual, había un canal espiritual abierto por ahí, ¿no? Y por ahí una señora comenzó a hablar, pero no una señora física, ¿no? Una señora que dejó el cuerpo, y Liz le comienza a decir, pues, que acá hay una persona de un tal nombre, ¿no? De repente es la tía de tal persona que debe estar ahí conectado, ¿no? De repente, De ¿no? repente, ¿no? Y justamente había alguien conectado que era su tía, que estaba ahí, ¿no? Y que le estaba dando en Sí, ese momento, así en el en vivo, ¿no? O sea, un mensaje, ¿no? wow, así que prepárense ya por ahí puede Quién haber sabe, ¿no? alguna. ¿Quién sabe? Celiquita, una amiga justo me dice que he hecho una pregunta en 3 partes y no le encuentro su pregunta, pero vamos a aprovechar en terminar de saludar a algunos. Ay, mira, ve, hay mucha gente conectada. Gigi también. A ver, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Claro, y ahora que hay tanta gente que deja el cuerpo en estos días, ¿no? El ambiente se vuelve Hola. nos volvemos más sensibles a la gente que deja el cuerpo, ¿no? Lo sentimos más, ¿no? Hay mucha más gente afuera. Milagros, ¿cómo estás? Sí, justo yo quería, tengo una pregunta que la tengo por aquí apuntadita. La Hola, diferencia, Mili Cárdenas. ahí está Milagros. ¿Qué pasa con la gente que fallece por enfermedades,
por suicidios o asesinatos. O sea, ¿cuál es la diferencia? Vamos a esperar un poquito que se conecten Ya. para hacer una introducción sobre el tema y de ahí que salgan las preguntas para cuando ya sabemos más o menos la introducción que he preparado. Ya. He estado escribiendo, les cuento, de mí, temas vivenciales, cosas que yo he visto en mi meditación, visualizaciones. Entonces les voy a compartir un poquito, un extracto de esto, y Edwin también, ¿no? A su manera. Pero ya como un plan, vamos a conversar un poquito el tema, ¿no? O sea, en base a la pregunta, si quieres lo vuelves a repetir la pregunta más adelante y ¿Ya? vamos a replantearlo. Mira, en mi experiencia, ¿no? El mundo espiritual es muy amplio, o sea, es infinito. Este mundo en que vemos nosotros, el mundo material, ¿no? Que es la tercera dimensión, es un plano muy limitado, ¿ya? Pero ¿qué pasa? El plano espiritual tiene muchas escalas, muchos niveles, ¿ya? Infinitos, podríamos decirlo. Y así como en este mundo hay muchos mundos paralelos. Entonces, cuando una persona que estamos en este plano vivos, estamos encarnados, venimos con alguna tarea, ¿no? Que básicamente es volver a construir un puente espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando desencarnas, va a depender mucho de lo que tú has hecho como labor en esta vida, va a depender mucho de quién has sido tú en esta vida, y en base a eso, tú dejas el cuerpo y pasa un proceso. O sea, se pasa un proceso en el cual puedes pasar a un mundo paralelo de frente, o de repente simplemente estás estancado en un lugar, ¿no? Va a depender mucho de cómo has dejado el cuerpo. Hay gente que muere enferma e inmediatamente se ilumina, ¿no? Se llena de luz. Hay gente que deja el cuerpo por una enfermedad y queda estancada, ¿no? Hay gente también que de repente puede haber sido muy religiosa y de pronto tiene una emoción estancada y aún sigue penando, por decirlo de una manera, ¿no? Sigue en este plano, aún no ascienden. Hay algunos que están en la oscuridad total. Por eso depende. La gente que se suicida definitivamente están en la oscuridad, ¿no? Y vamos a contar casos también, ¿no? Casos de gente que nosotros conocemos. O también si mueren de algún problema espiritual, también es otro tipo otro tipo de experiencia espiritual. También hemos tenido casos de gente que falleció con problemas espirituales y tienen otra experiencia después de muertos, ¿no? Que también les vamos a compartir también, ¿no? Así. Tú nos dices, vale, para poder empezar al tema directamente y nos das Claro, el pase. ya podemos empezar. Hay algunas preguntas, pero me gustaría de que ustedes, como tú me comentas, tengas una introducción y que cuenten un poco de sus experiencias. Le doy el pase. Ya. Ok. Lo que se trata aquí es de explicar un poquito, ¿no? Yo he hecho acá algo mío para que ustedes entiendan un poco por qué se da esto, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando qué hay después de la muerte, ¿no? Es el tema central. La muerte, en muchos de nosotros nos preguntamos, ¿qué sucede después de morir? Algunos creemos que dejamos de existir, pero no es así. Otros creemos que hay un cielo o un infierno. La muerte no es el final, sino es un cambio. Un cambio cuando morimos, el espíritu se separa del cuerpo físico. Solo queda la energía, que es la esencia, quienes somos, en realidad, ¿no? Cuando morimos vamos a un mundo de los espíritus desencarnados. Eso es lo primero que sucede. Y luego, por karma, van a niveles de que el alma, por acciones cometidas en tierra, existe una prisión espiritual. Por la ley del karma, las acciones a nivel mental, por sentimientos, sentimientos de culpa, muchas veces, apegos a los familiares, objetos, casas, nos detenemos y quedamos prisioneros, a veces eternamente o por muchos años, demasiados años. Hay gente que está 50, 60 años en tierra, ¿no? Las personas que hacen esta labor espiritual tienen grandes opciones de dónde ir y seguir aprendiendo después de muertos. O lo contrario, acciones de ira, depresión, problemas mentales, estarían sumergidos en un dolor profundo. Después de morir, sí se sufre,
Y el dolor es peor cuando son las emociones caóticas, cuando hay enfermedad, cuando no queríamos morir porque sucede un accidente y de pronto morimos. A veces los espíritus siguen sintiendo el mismo dolor del desastre o el accidente. Lo repiten una y otra vez, ¿no? Es repetitivo por la emoción, ¿ya? Es repetitivo por la emoción, por el dolor mismo. Hay personas que meditan, hacen mucha labor espiritual, ayudan en la vida, logran controlar las emociones. Muchos de ellos tienen una puerta abierta a mundos paralelos que quizá por la evolución ya no encarnen. Y eso viene a ser esta labor que están haciendo en tierra. La gente que medita, que tiene la conexión espiritual, que ve los seres de luz, los maestros, guías, quizás se den ese regalo, de luz divina, que tú puedas asistir y entrar a un mundo superior, lleno de luz, donde no exista este dolor que sufre tanto el ser humano. Entonces sí hay esa posibilidad de que no volvamos a reencarnar, porque los seres de luz están abriendo esas puertas, ahora sí. Antes no había esa posibilidad, pero ahora sí. Todo depende del aprendizaje que hagamos en tierra. Eso es bastante certero. No vamos a decir que vamos a hacer la perfección, ¿no? Porque no es así, pero la meditación, las técnicas a seguir, que hoy en día se puede aprender de muchas formas. La construcción de carácter, ¿no? Las emociones, la construcción de carácter, controlar un poquito, de repente, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nos lleva a entrar en un espacio diferente. Y la meditación es el único puente para hacerlo, porque ahí es el contacto divino, es el contacto con seres de luz, contacto con Dios, contacto contigo mismo, con la esencia que es el alma que está dentro de nosotros, ¿no? Nosotros escogemos dónde nacer. Es bien increíble, cuando tú estás ya energía y alma, yo digo, y un maestro guía siempre te ayuda y te acoge. Nacer en la familia Pérez, ¿ya? Un ejemplo, ¿no? Voy a nacer en la familia Pérez. Entonces, ellos te dicen, muy bien, yo te voy a mostrar toda tu vida desde cero hasta que tú mueras. Te enseñan todo lo que vas a pasar, lo que vas a vivir. Si en el camino vas a enfermarte, vas a morir, de repente naces y al toque mueres, o sea, son vivencias que te van a hacer ver. O sea, un programa ya. Un programa establecido, pero lo vas a sentir, el alma va a sentir esa emoción como que si yo me estoy muriendo, tengo la enfermedad, lo vas a sentir y vas a sufrir. Entonces, ¿qué dice el alma? No, no quiero estar ahí, me retrocedo, ya no, yo no quiero entrar en esa barriga de esa mamá porque voy a sufrir, me van a atropellar, me van a matar, porque en muchos casos ven esto, ¿no? Lo que les va a pasar. Entonces el guía te dice, no, tú has elegido por el karma y tú tienes que ingresar en esa familia y tienes que pasar esto, sí o sí. Entonces, la persona con mucho dolor, con mucho temor, con mucha pena, ingresa en la barriga de la mamá, ¿no? Y dentro de la barriga de la mamá, ellos todavía tienen conciencia, o sea, saben que van a vivir y van a pasar eso. O sea, si el bebé que está dentro de la barriga sigue viendo sus vidas pasadas, sigue viendo lo que va a venir, todo lo que se está preparando, muy angustiado, pero a veces el amor y ese sentimiento de madre hace calmar, entonces lo hace dormir para que no siga sintiendo esas emociones, pero él es consciente, ¿ya? Pero cuando da a luz la mamá, él borra todo recuerdo. Ya no va a saber lo que le va a pasar, ni qué va a suceder en el camino, porque es así, para que comience de cero, para que la persona comience a aprender, ¿no? Pero en muchos casos se da que las personas maduran espiritualmente, como meditar, usar técnicas en el camino. ¿Y qué hace? Los recuerdos no se borran, solo quedan dormidos. El ser hace adormecer esos recuerdos para que no sufras. Pero hay momentos que están meditando, que ven sus vidas pasadas, ven
que yo he conocido a tal persona, que recién la he visto, me voy a un sitio y digo, pero yo he estado aquí. Entonces vas teniendo lapsus de situaciones que pertenece a tu vida pasada o estás viendo un poco de tu futuro. O sea, el ser humano es luz total. Todos tenemos mediunidad en niveles, todos. Pero sí, la importancia de la labor espiritual, de nutrir la parte espiritual, hace de que tú seas más consciente de lo que existe. ¿Ya? Entonces, sí es posible de que cuando uno se muera, tenemos opciones donde ir mediante lo que has pasado en tierra, y lo que has vivido, ¿no? Porque hay muchas veces que tienes que morir. Hay gente, por ejemplo, que da a luz y su bebé se lo entrega en los brazos y el doctor te dice, lo siento, pero acaba de morir su bebé. No sabemos por qué, pero ha muerto. Ese es un karma. Pero automáticamente sucede en muchos casos que reencarna muy rápidamente. Entonces ha liberado, ya ha procesado ese karma y ya se libera totalmente y encarna muy rápidamente. O sea, esa alma tenía que pasar por esa experiencia dolorosa, rápida, ¿no? De Claro. nacer y morir inmediatamente. Sí. Claro, pero el karma no sería en todo caso también para la mamá, porque imagínate ese Así sufrimiento es, de que el bebé nazca así es, y de ahí así muera es. al momento, ¿no? Claro, un karma de la mamá, un karma familiar también, ¿entiendes? Pero lo importante de todo esto es el aprendizaje, o sea, que estamos, si venimos a este plano es justamente para evolucionar y volver a construir ese puente espiritual. Todo lo que hagamos, hay cosa que estemos haciendo, si es ingeniero, no sé, seas abogado, médico, tienes que ponerle un poco ¿cómo se dice? La sazón espiritual para que esa labor que tú hagas también construya un puente espiritual. Si tú ofreces lo que haces a Dios y te encomiendas, estás construyendo un puente espiritual, haciendo conciencia ese puente espiritual. Entonces, eso va a hacer la diferencia cuando tú desencarnes. En los casos, por ejemplo, de un caso, ¿no? Estamos en una casa y yo siento que un familiar me habla en sueños. Todos los días lo sueño y esa persona ha fallecido, ¿no? A veces siento que estoy durmiendo y alguien me mira o siento que la cama se hunde como que alguien se sienta, ¿no? Es un caso positivo, vamos a hablar, porque hay casos que dan miedito, ¿no? Entonces, puede ser un abuelo, una hermana, ¿no? Y en sueños le habla. En muchos casos existen los permisos especiales divinos. Cuando ya el alma parte a un nivel de conciencia diferente, porque esa persona le tocó partir por enfermedad o sabe Dios por qué, entonces esta persona está en mitad de un nivel que yo lo he visto personalmente, por eso lo digo por experiencia, que se prepara como luz, se va varias capas a subir, ¿no? Pero no es de que vaya, como uno dice, el cielo es como que es algo mental que uno dice, bueno, es un lugar especial, divino, donde está Dios, ¿no? Pero son niveles donde va, es algo celestial que va preparando el cuerpo, va haciendo como un escáner al espíritu para ver todo lo que ha pasado en tierra, qué ha hecho. Y cuando se une con esa luz, el espíritu, y deja de estar en el mundo de los desencarnados, en el campo astral, pues ese espíritu se hace luz, que debería ser siempre, ¿no? Pero no sucede en todas las personas. Y ese espíritu podría reencarnar muy rápidamente por la paz y la armonía que se ha fundido con él, ¿no? Pero cuando suceden estos permisos especiales de ese nivel de luz, ellos pueden bajar o hacer conexión con los familiares. Por ejemplo, como ellos tienen, como decir, puntos a favor y muchos canjes que hacer porque han tenido una buena vida, y si yo tengo un nieto, un amigo o un tío que está mal y yo tengo un permiso especial porque lo pido, puedo alertar y decir, ¿sabes qué? Cuídate de esto, cuídate del otro, no vayas a este sitio, porque posiblemente podría morir esa persona. Hay muchas veces que hacen esa conexión y lo sienten, pero a veces los ven, pero no los pueden escuchar o sentir, pero en los sueños están que hablan y hablan y no los escuchan. Entonces, ese es un caso que me ha pasado. Entonces yo le digo, tienes que estar tranquilo, tienes que estar en un estado diferente, no te sobresaltes, escucha, ¿no?
Y en lectura sale muchas veces que la conexión es porque le está alertando a algo o le está diciendo no te dañes. Hay gente que se droga, fuma y su padre se acerca a decir no lo hagas más, ¿no? O sea, esas cosas suceden. Ya, cuando se suicida la persona es un círculo vicioso, repetitivo. El dolor, cuando la persona se suicida, hay dos cosas muy interesantes. Sucede que puede ser por elementales, porque cuando la persona no puede más, ya tú buscas el morirte. ¿Qué hago aquí en esta tierra? Es el último, la última que ya tú quieres desaparecer, El ¿no? último recurso que ellos Entonces, piensan, ¿no? así es. Entonces existen elementales bajos que se alimentan de esa emoción y te impulsan a hacerlo con más ganas, con más eso. Hazlo, hazlo. Y ya manipulan, entran a tu energía. Es como que se alimentan de tu propio dolor. Y tú lo haces, ¿no? O sea, podemos decir que son como demonios bajos que justamente sienten, huelen, Carroñeros están están ahí. como carroñeros, huelen esa emoción de angustia y saben que estás propenso y te estimulan a que lo hagas, ¿no? Entonces, y eso te apresan. ¿Y qué pasa? La prisión espiritual que mencioné al principio, ¿qué viene a hacer? El suicidio es repetitivo, es un círculo vicioso que puede llegar a ser eterno. Quizás pasen las vidas, mueran la gente y él sigue en esa prisión espiritual, pero no sabe que es la propia prisión que él ha forjado. Ningún ser de luz, ni Dios Todopoderoso te va a meter en esa prisión, sino solo tú. Así Por es. las acciones y por el suicidio que ha cometido. ¿Y qué pasa con esto? Que es un repetitivo casi eterno. Ujú. Y el dolor es 3, 4, 5 veces más de lo que él tuvo en vida. Eso es lo que no saben las personas. El dolor es desgarrador. Hay gente que se dedica a las artes oscuras, a hacer daño, a matar con magia, porque lo hemos visto. Ellos se encasillan y entran a su propia prisión espiritual. ¿Te acuerdas que tuvimos un caso de un amigo que justo su novia se había suicidado en su departamento y fuimos justamente a atenderlos, Wow, ¿no? Bueno, es penoso, obviamente, ¿no? claro. Pero fuimos a ver, porque había movimiento, había muchas cosas que pasaban después de que ella había fallecido, ¿no? Y la chica aún permanecía en el departamento repitiendo la escena una y otra Wow, vez, ¿no? qué feo, pobrecita. Ya. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Es un dolor que no acaba. Quizás llegue una ascensión de luz para ellos, porque pasan muchos años, muy eterno esta situación, y les pueden dar un libre albedrío, una ayuda, y podrían volver a reencarnar. Entonces, pero cuando tú haces un tipo de acción muy negativa, de hacer daño con artes oscuras, o de ser la muerte, o el asesino, o estas gentes que están Violadores y haciendo todo. sí, etcétera, eh, el castigo espiritual por ellos mismos, no por los seres de luz ni Dios, es muy doloroso. Quedan en los bajos astrales, donde existe pues la gente que está sufriendo los dolores más horribles que puede imaginar. Es un mundo totalmente oscuro, la temperatura es como el frigider totalmente. Ya. Ay, La gente, por ejemplo, ¿no? Si yo he sido un asesino, puedes, se torna, porque ya eres alma, pero tu mentalidad y la parte mental es que juega mucho en esto. Tú te ves con la cara desfigurada, sin manos, o sea, eso es lo que tú mismo te estás castigando. Tal como murió, ¿no? Sí, entonces, y eso podría pasar mucho tiempo también, son niveles y prisiones espirituales que el ser humano mismo hace por sentimiento de culpa, dolor y por castigo. Claro, por ejemplo, cuando se ve una persona que ha desencarnado, ve su alma, tú puedes ver en qué nivel se encuentra, no si aún es estancado o ya tiene un proceso de evolución mayor, dependiendo, ¿no? Si tú ves todavía como si hubiera muerto recién, o no tiene brillo en su cuerpo, o lo ves todavía con esa, como salen en las películas, ¿no? Se accidentó y lo ves con el Así accidente, todo con con sangre, sangre, no, ¿no? sucede, Entonces, sucede. quiere decir que todavía el alma no ha procesado, todavía está estancada, Y está en un y sitio no está muy en, bueno. claro, todavía no ha hecho ese proceso de limpieza, ¿no? Ya cuando ves el alma, de repente, que sí, falleció de tal cosa, pero lo ves lleno de luz, quiere decir que ya pasó por el proceso, ¿no? perfecto. Y las personas, Y por eso, ejemplo, que están muriendo ahora por esta penosa enfermedad, que no
se imaginaban. O sea, hay mucha gente que Claro. está muriendo así como moscas, se están cayendo. ¿Qué pasa? Pero es un karma mundial, es un karma del mundo, ¿no? Hay que entender eso, ¿no? Es un karma colectivo. Definitivamente cada persona va a tener igual, así como tú mueres, cada persona va a tener un lugar. O sea, no va a ser lo mismo que muere un sacerdote que hizo un buen camino, que muere un sacerdote que fue un desgraciado, ¿no? O sea, cada uno va a tener un camino diferente. Podrían morir lo mismo, pero van a ir a lugares diferentes, Por ¿no? ejemplo, yo siento como cuando hicimos una consulta hace 2 semanas, creo, en predicciones, me acuerdo, hay gente que sí, buena, que va a fallecer porque este virus es letal y hay gente muy mayor que está falleciendo bastante, ¿no? Ujú. Pero hay mucha asistencia espiritual. Hoy en día no nos dejan solos, mucha asistencia espiritual, te guían y te llevan porque hay muchas personas que salen del quirófano, están muertos y están viendo la sala de operaciones, ven los doctores y no saben dónde ir y se atacan de nervios porque ellos quieren vivir y se apegan a la vida. Entonces los seres de luz están ahí ahora para guiarlos, para llevarlos, para darles paz, tranquilidad y llevarlos a un mundo diferente. Pero también hay esta gente, pues, que, como tú dices, de bajo nivel, muy malos, de sentimientos, donde se está haciendo como una corrida de toda esta maldad, que hay gente que también está muriendo por karma, ¿no? Muy fuertemente porque les toca vivir esto. Yo siento que cuando te toca irte es por algo. Sucede que hay un carro y habían 4 personas, ¿ya? O Y podemos, una mamá adelante y sus hijos atrás. Todos murieron menos una niña. Y la chica dice al despertarse, porque el carro se volcó y cayó como un abismo, ¿no? Fue salvada y todos murieron menos ella. Y ella dice que vio un hombre de grandes alas que la sacó en brazos, ¿no? Quiere decir que el karma sí era para ella, pero más era para los que estaban alrededor. Y mira, y el ángel usó esa energía de ayuda para sacar a la persona que no debería morir. Entonces, esas cosas ocurren. Hay muchas historias, hay muchas cosas muy reales donde la gente tiene ese contacto. Y dicen, yo me he salvado de la muerte 3 veces, me he salvado de morir. O sea, no es que te has salvado, sino es que no es tu momento. o también, Valeria, eh, si bien es cierto, todos tenemos un inicio en este mundo, también tenemos un final. O sea, todos nos vamos a ir. Algún día nos vamos a ir todos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa, no? La forma de irnos va a depender mucho de las acciones que también nosotros estamos realizando, ¿no? Hay gente también que acelera el proceso, no le toca irse y acelera su proceso de irse, Sí. ¿no? Se suicida una, ¿no? Otra que acelera su proceso de irse porque de repente manipulado de energía y lo mataron espiritualmente. Acelerado, no le tocaba irse y aceleraron su proceso, ¿Y qué pasa ¿no? con estas personas que han muerto que le han hecho algún tipo de daño, brujería y estas cosas? Que era una persona buena, pero que sucedió esto. Sí, vamos a ver. Cada caso es particular, que ahorita Luis le va a decir, Es ¿no? que es muy diferente, o sea, cada persona es un mundo, ¿vale? O sea, cada persona tiene una forma de morir o de, si te hacen unas malas artes, de dónde ir. Por ejemplo, tuve un caso, así cortito, que era una señora que había muerto por daño, ¿no? Entonces, ella seguía atrapada en su casa, pero aparte de la casa había como una puerta, era el campo astral, una puerta que no existía, pero en el mundo astral puede haber miles de puertas, miles de paredes, la casa no es como la vemos con los ojos físicos, sino es que el ambiente puede ser más grande, puede haber más gras, más construcción, es diferente. Entonces ella se encontraba en una puertita metida en un sitio escondida. Una entidad que fue invocada a través de cómo se llama, de una invocación maligna, porque así se hizo, esta persona estaba ahí. Y en la lectura hacia la familia salía la persona que estaba enclaustrada y el alma pedía ayuda. Y ella decía, yo no puedo salir porque él me hace daño, me jala mi energía y me duele.
Entonces nosotros fuimos hasta el lugar. Y ahí es donde ella sale, y en ese lugar pues ha hecho muchas cosas muy horribles de estos brujos que se dedican a hacer estas artes, y había mucho, ¿cómo se dice? Mucho aborto, habían usado bastantes niños para hacer pactos, y ella sale de la mano con todos estos niños, se liberó con todas estas almas, y gracias a Dios se pudo hacer la limpieza, ¿no? Energética, porque nosotros no somos en sí nosotros como personas, ni como Lisbeth, ni como Edwin. Nosotros vamos por la evolución que tenemos, pero detrás de nosotros nos asisten, porque es mucha energía espiritual de ascenso, seres de luz, porque si no, yo pienso que no podríamos llegar a ser todo lo que hemos hecho, no estaríamos aquí ni sentados, estuviéramos ya angelitos, ¿no? Exacto. Y ahí suceden, hay cosas que tú no sabes en la evolución qué va a pasar. O sea, hay cosas que lo vives y no sabes que puedes transmutar, que puedes ser un gran mediador, un gran canalizador, y cada día más no se detiene la canalización avanza, cada día más se madura, los dones se incrementan. Cada persona que es limpiada espiritualmente es un renacimiento en cada persona. La persona ya no vuelve a ser la misma, la persona ya siente, ve, siente, es más intuitiva, su desarrollo espiritual se acrecienta. Entonces, la persona no vuelve a ser igual, porque ya ha madurado la parte espiritual. Así sea una terapia a distancia, así sea una terapia de armonización por una energía negativa o una meditación, las personas en la parte espiritual no son iguales, y en la parte física como personas tampoco. La gente aprende a madurar, a ser diferente, a tener más fe, a curar sus corazones, a ser más emotiva con sus familias, a cambiar. Hay gente que me dice, Liz, yo, por ejemplo, no puedo abrazar a mi papá o no puedo decir esto, y sin embargo me llaman y nos dicen, gracias, de verdad la experiencia que he tenido, me siento liberada, me siento diferente. ¿Por qué? Porque se cura el corazón, se cura esa parte del resentimiento, se cura ese odio de repente, o lo que hemos pasado de niños se va curando. Entonces, eso es la energía hace el renacer del ser humano, ¿no? Claro, y nosotros podemos hacer el cambio también, ¿no? Y ver cómo vamos a... Claro. O sea, la decisión está en cada persona. Como persona, ¿no? Sí. Perfecto. Acá hay ya en la caja de preguntas hay un montón de preguntas. ¿Quieres? Uy, está full. ¿Quieres contestar alguna o Sí, vale, tú dale nada más. Sí, vale, no vamos con las preguntas para poder ver por dónde están las inquietudes, ¿no? Las personas, nos dice Aloncito, ¿las personas fallecidas pueden convertirse en ángeles? Depende. Hay personas que tienen una labor espiritual muy grande en tierra, ¿no? Por ejemplo, comienzan a hacer la meditación, hacen labor espiritual, nutren el alma, como comentaba hace un momento, y de repente tienes un plus en tierra antes de partir. Llega una evolución muy grande que de repente ni nosotros mismos la sentimos. Que puede ser como una luz, pero no es como un túnel, sino es como una pared de agua, como una catarata, viene a ser, ¿ya? Entonces, una catarata de azul brillante, el agua es azul brillante, ¿ya? Cuando tú pasas ahí, a ese ascenso, tú puedes ir a un mundo paralelo por la labor espiritual, porque ahora se da así. Y ¿qué vine a hacer? La pregunta es decir, si me vuelvo un ángel. Obviamente, si tu ascendente o el alma divina de cada persona pertenece, tú tomas la forma de cómo eras. O sea, yo quiero de repente decirlo de esta manera, ¿no? O sea, obviamente vamos a dar un alcance, ¿no? Más de lo que nosotros hemos visto, ¿no? A ver, se les está cortando un poquito la señal. O sea, Sí, se escuchó, ¿vale? Hay muchos mundos paralelos, ¿ya? Y hay muchas razas. ¿Ya? Hay
Creo que es la conexión, ¿no? Vamos a Sí. poner. Sí, la Hola, conexión Vale. está un poco... pues, A ver. sí, ahora sí los escucho. Lo que le decía hace un rato, ¿no? O sea, hay muchos mundos paralelos y hay muchas razas. Hay elfos, hadas, hay ángeles, hay Sí. sirenas, ninfas, ¿me entiendes? Entonces, ellos también fallecen. Entonces, las almas de ellos evolucionadas, ¿Ya? muchos de ellos, dependiendo de lo que les toque trabajar, encarna en este plano. Somos los seres humanos. Y somos seres humanos. Somos alma divina. Entonces, de muchos de ellos. tenemos almas que pertenecen de repente a diferentes mundos paralelos y según la afinidad que cada uno tenga y la labor que Hacen tú has conexión hecho, haces conexión con ellos y ellos te asisten y vuelves a recuperar tu verdadera naturaleza. Eso viene a ser la conexión del alma divina de cada persona. No Así es, todos no todos. los seres humanos lo tienen. Por ejemplo, hay gente que me dice, Liz, yo me he visto como un elfo. Y sí, realmente es su alma divina. ¿Y eso qué te hace? Te hace incrementar tu mediunidad, ser más intuitivo, de repente adivinar cosas, tener sueños premonitorios, que la mayoría de gente no lo tiene. Entonces, esa es la conexión que la gente no lo sabe. El alma divina no lo tiene todos los seres humanos. Hay ángeles, por ejemplo, que hemos escuchado de ángeles caídos, ¿verdad? Entonces, si ese ángel caído encarnó como humano, si hizo una labor espiritual y aprendió, va a recuperar su naturaleza, su forma real, su forma original de ángel. Sí. Pero ahora, yo creo que la frase para mí más correcta es que cuando mueres, puedes llegar a ser un ser de luz. Ahora, dependiendo mucho de la naturaleza que tengas. Y que si ayudas, Claro. bueno, Acá tengo una obviamente... pregunta de Jenny. ¿De Sí, quién? perdóname. De Jenny nos dice, por ejemplo, ¿cuándo ves el alma? Y cuando no la puedes ver, ¿cómo puedes saber que la persona está bien? Porque, bueno, definitivamente no todas tienen esa sensibilidad como tú, ¿no? ¿Cómo puedes saber? Margarita, de nuevo, por favor. No escuché la pregunta. Ay. Jenny nos pregunta, o sea, hay personas que ustedes tienen esa facilidad de poder ver el alma, ¿no? Y poder comunicarse, pero las personas que no tienen esta oportunidad, ¿cómo saber de que la persona está bien? ¿Cómo puedes saberlo? ¿O tendrías tú que ir con alguna persona que te ayude en esa comunicación? ¿O entre sueños nos puedes decir? Bien, ¿en qué aspecto? O sea, si el alma está sufriendo, si está mal, si está bien. Ah, ya, sí, se refiere que si un fallecido, o digo, un familiar falleció, saber si la persona está bien, claro. ¿cómo saber si está bien? Cuando una persona, todos los seres humanos tenemos una evolución, porque somos de una luz y somos hijos de Dios, tenemos una evolución, obviamente. Queremos interactuar más en el mundo espiritual, tenemos que meditar. Tenemos que ayudar a nuestras emociones. Hay muchas veces que tenemos un don y por miedo o por emociones caóticas no queremos saber nada y nos cerramos a eso. Ya. Hola. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Se escucha? A ver. Sí. Si nos cerramos a eso, entonces sí podemos sentirlo. Si nosotros nos proponemos en saber si está bien, se siente en el corazón, se siente en la energía. Simplemente con mencionar el nombre y decir cómo estás. Preguntándole directamente. Sí podemos sentirlo, pero para eso tenemos que meditar, madurar nuestros chakras, madurar toda la parte espiritual del ser humano. Y sí podemos hacerlo. Pero hay muchas veces que vemos las cosas, ¿no? Vemos todo, se nos presenta así, nos están diciendo y no creemos. Yo te lo pongo así, Margarita, yo más o menos lo que yo entiendo de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, hace ya casi 15 días falleció una tía muy querida, que es como mi abuelita, fue como mi abuelita porque la crió a mi madre, ¿no? Pero en vida sufrió mucho de cáncer, de muchas enfermedades, hasta el final sufrió, ¿no? Y bien buena era. Pero en vida hizo mucha labor espiritual, trabajaba mucho con las monjitas, ayudaba a mucha gente con cáncer. Entonces, cuando ella fallece, deja el cuerpo un poquito como que en buen lugar, iba a tener asistencia, porque ella fue una buena mujer siempre. Y efectivamente, ya viéndolo ya con listo eso,
la vimos en un campo muy hermoso. Pero también existe algo que no va a quedar en el aire. Por ejemplo, si yo he sido un mujeriego, un mal padre, una persona que he engañado siempre, he mentido, mi familia la destruí. No va a estar en Yo paz. fallezco, ¿no? No voy a estar en paz, pero sí existe la prórroga por los seres de luz. ¿Qué vine a hacer? El arrepentimiento. Ah, sí. El arrepentimiento de verdad, porque cuando tú estás después de muerto, tú puedes elegir. Hay gente que no se arrepiente, obvio, ok, ¿ah? Ni de Claro, Ni muertos. de de muertos. muertos. Así que cuando la persona se arrepiente y quiere hacer contacto con un hijo, con una hija, una esposa, y que ellos pueden darle el perdón no es de que ya yo te perdono, papá, o sea, sale una energía de la persona viva que tú le das esa iluminación a este ser fallecido y tú mismo lo haces cruzar. Esa es la diferencia. Perfecto. Acá tengo una pregunta de Elaine. Dice, después de la muerte de mi papá, soñé durante mucho tiempo con él, casi todos los días. Al principio él Ya. no sabía que había muerto y luego, a ver, uy, está bien larga la pregunta. Ah, ya. Después de la muerte de mi papá soñé durante mucho tiempo, Con él casi todos um, los días. A ver, casi todos los días. Al principio él no sabía que había muerto. Repetí su muerte muchas veces y soñaba que hablaba. ¿Qué más dice? so- Está entrecortado. Hay sí, que no, seguir la pregunta, creo. después de la muerte de mi papá soñé mucho tiempo con él casi todos los días y que él no reconocía, creo que estaba muerto. Es así, a ver, Elaine, si puedes volver a formular tu pregunta y No, mientras está bien, tanto no, podemos ir con otra, con Célica. Dice, mi esposo siente espíritus, pero no los ve, pero sí saben que son hombre y mujer. Eh, el hecho que los vea quiere decir que ella tiene que hacer un contacto o saber qué son, porque la casa muchas